Alguien ha muerto en este preciso instante. Y no es extraño, la muerte es un hecho habitual, el único hecho del que podemos estar seguros los que estamos vivos. En definitiva, nuestra actividad se desarrolla entre dos acontecimientos que son el nacimiento y la muerte. Dentro de ese paréntesis, crecemos, nos multiplicamos, amamos, sentimos, sufrimos y a veces incluso nos sentimos importantes. Pero ¿qué hay después de ese paréntesis? ¿Qué hay después de la muerte? Esta es una pregunta que ha estado en el pensamiento del hombre desde siempre. Una pregunta para la que se han dado múltiples respuestas. Y ha habido culturas, ha habido pueblos, como el egipcio, para los que esa pregunta ha sido una auténtica obsesión. ¿Qué información recibieron? ¿Qué datos poseían sobre lo que hay más allá del silencio y la quietud que es la muerte? ¿Por qué ese empeño en permanecer, en conservarse íntegros a costa de los más complicados sistemas de momificación y de los más costosos mausoleos? ¿Es todo imaginación, fantasía y soberbia? ¿O alguien les enseñó que el hombre sobrevive a esa especie de catástrofe física que es la muerte? Uno se pregunta cómo es posible que pueblos y culturas tan desarrollados, tan elevados en sus conocimientos, no tuvieran respuesta a la pregunta ¿qué hay después? Ellos sabían o querían saber que el alma era inmortal. Para esta cultura el Ka, el principio de vida, quedaba libre tras la muerte, pero además se unía al Ba, esa parte de nuestra psiquis donde están los recuerdos, las vivencias, la personalidad. El principio de energía que animó al cuerpo dándole vida debía llevarse en su vuelo a lo desconocido, a la consciencia. Porque nada habría más cruel que sobrevivir a la muerte sin ser consciente de ello. Hoy quizás nos parezcan grandilocuentes y fantásticos los conceptos que en el antiguo Egipto tenían de la muerte. ¿Pero acaso estamos hoy mismo más cerca de la verdad? ¿Qué ha aportado nuestra cultura al conocimiento de ese después? Es cierto que no hay pretenciosas pirámides ni sofisticados sistemas de conservación de los cuerpos. Damos menos importancia a lo físico y dejamos al cuerpo como a ese traje viejo que no volveremos a utilizar. Hemos cambiado de dioses y hemos transformado a la muerte en algo más funcional. Pero en estos 5000 años que nos separan de las pirámides, hemos aportado algo nuevo al concepto del más allá. Los espiritistas que estén viendo el programa probablemente sonrían con suficiencia. Para ellos es una cuestión resuelta. Y si hemos de ser objetivos, y en este programa procuramos serlo siempre, la verdad es que es forzoso admitir que no hay ninguna razón objetiva para decir que los espiritistas no tengan razón. Hoy algunos se empeñan en explicar los fenómenos espiritistas a la luz de la parapsicología. Pero justo es reconocer que la parapsicología poco ha hecho aparte de poner nombre a unos fenómenos que siguen siendo inexplicables. Es posible que los espiritistas tengan razón y que no solo la vida continúa después, sino que desde este lado se pueda incluso establecer contacto con los que ya han pasado la frontera. También es posible que los que creen en la reencarnación estén en el camino de la verdad. Son cientos de millones las personas que no solo piensan que el hombre sobrevive a la muerte, sino que además vuelve a vivir, para en este mundo enmendar errores y elevarse espiritualmente. Como si la vida fuera una especie de escuela en la que el alma aprende y se enriquece. Hoy existen técnicas dentro de la hipnosis, concretamente la técnica llamada de regresión, por la que se le hace revivir al sujeto en hipnosis una serie de experiencias anteriores incluso a su nacimiento. Da la impresión a través de este tipo de experimentos que algunas personas han vivido otras veces, otras vidas en épocas anteriores de la historia. Vas a retroceder mucho más en el tiempo. Vas a retroceder más allá del momento en que estabas en el claustro materno. Voy a contar de 3 a 1 y cuando llegue a 1 tú habrás retrocedido en el tiempo. 3, 2 y 1. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Frío. Tengo frío. ¿Dónde estás?
En la calle. Es estrecho. Las casas están muy juntas unas de otras. ¿Cómo te llamas? No lo sé. ¿No recuerdas tu nombre? Sí. Ana. Me llamo Ana Roldán. ¿Y en qué año te encuentras? No lo sé. Estoy asustada. ¿Asustada? ¿Por qué? Hay mucha gente extraña. El emperador ha muerto. Este tipo de técnicas lo están utilizando ya los psicólogos y psiquiatras. Y lo hacen desde un punto de vista práctico, tratando de encontrar la razón de sufrimientos actuales, de sufrimientos psíquicos en traumas vividos en vidas anteriores. Ese terreno es tremendamente sugestivo. Sin embargo, estamos dentro de lo subjetivo. El decir que la regresión es una técnica que demuestre de alguna manera la existencia de vidas anteriores, la reencarnación en definitiva, es algo que la ciencia no entra ni siquiera a considerar. Vuelvo a repetirles que lo subjetivo no encaja dentro de una ciencia que es racionalista y que es mecanicista. Sin embargo, esto no nos autoriza a desestimar este tipo de experimentos. En realidad creo que estamos infravalorando en esta cultura actual lo subjetivo. Y en definitiva nos movemos en la vida por sentimientos, por amor, por odio, por angustia. Es la dinámica más importante de nuestra existencia y eso es tremendamente subjetivo. Pienso que lo subjetivo tiene su razón de ser y que es demostrativo hasta cierto punto. Lo que no podemos pretender es que la ciencia compruebe a nivel de laboratorio que la vida continúa después de la muerte. No podemos pretender que se pese o se mida el alma, aunque ya ha habido algunos experimentos en este sentido. Dentro de lo subjetivo, dentro de ese terreno resbaladizo e indemostrable desde el punto de vista científico, esa especie de mito que hemos creado, hay otra serie de experiencias tremendamente interesantes que ya comentamos en su día y que hoy vienen perfectamente a propósito de este tema. Son las experiencias de Moody, de la doctora Kubler-Ross y de tantos otros. Esas experiencias que se hicieron recogiendo el testimonio de personas que habían estado clínicamente muertas o en trance de muerte, personas a las que se les había parado el corazón, que habían estado durante segundos e incluso minutos sin dar ningún tipo de señal de vida, con su electrocardiograma plano, con su electroencefalograma incluso plano, o personas que habían estado en un trance de muerte súbita por un accidente. Esta serie de personas contaban unas experiencias que en muchos casos coincidían. ¿Qué ha sucedido con esos experimentos de Moody, de la doctora Kubler-Ross, que tanto llamaron la atención en su momento? Pues ni más ni menos que si entonces eran unos cuantos centenares de testigos, por así decirlo, de lo que hay después de la muerte, ahora ya son millares el número de personas encuestadas a este nivel. Es decir, aquellas experiencias, aquellos resultados, no es que tengan la misma validez hoy, tienen mucha más, puesto que están apoyadas en mayor cantidad de testimonios. Esos testimonios, como les decía antes, coinciden en su mayoría, como si esas personas que han estado en trance de muerte o que han estado en ese terreno neutral entre la vida y la muerte, hubieran vivido toda la experiencia idéntica o al menos muy parecida. El primer momento, una de las primeras cosas que recuerdan esas personas que han estado al otro lado de la vida es precisamente la sensación de sentirse impelidos a lo largo de un túnel. De repente, no sé cómo explicarlo, o sea, me encontré como en un túnel, no sé si túnel o pozo, algo oscuro. Yo creo que túnel es mejor la idea, ¿no? Y estaba todo muy oscuro, iba como corriendo, no es corriendo, es como lanzada y las paredes como iban muy deprisa hacia mí. Y al fondo del túnel había una luz, pero una luz no artificial, era una luz muy resplandeciente, muy nítida, que se acercaba, ¿no? También hablan de salirse del cuerpo, de contemplarse a sí mismos desde arriba, como si fueran testigos de su propio trance de muerte o de su propio accidente. Eso te pasó durante una acogida que tuviste, sí, ¿no?
durante una acogida. ¿Qué fue exactamente lo que sentiste? Bueno, pues, por supuesto la acogida, pero de momento perdí el conocimiento y sentí que mi cuerpo iba arriba. Y desde arriba, pues, efectivamente vi a los médicos banderilleros queriéndome reanimar, diciéndote lo que en estos momentos te dice todo el mundo, que no ha sido nada, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo que te veías de arriba? ¿Tú estabas fuera de tu cuerpo? Sí, yo estaba fuera de mi cuerpo. Mi cuerpo le veía yo abajo, vamos. Es curioso que estas personas que han estado en trance de muerte, que han estado clínicamente muertas, que es lo más parecido, lo más aproximado que tenemos para evaluar lo que es la muerte, coinciden casi todas ellas en que existe un juicio. Pero no ese juicio grave, severo, ominoso que nosotros nos imaginamos y del que hablamos desde aquí, sino un juicio amable, tranquilo, en el que ellos ven gran parte o la totalidad de su vida pasada como si estuvieran asistiendo a una proyección cinematográfica o estuvieran viendo una serie de fotografías. Quedamos entonces que tenías una peritonitis y que te llevaron al hospital de urgencia porque estabas muy malita. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, pues entonces me pusieron anestesia, ¿no? Y según dijeron a mi madre, pues me tenían que poner bastante. Y entonces, pues nada, yo creo que todo fue normal, ¿no? Y entonces, pues luego ya no empecé a notar como una sensación extraña. Y entonces, pues fue como si me volviese a despertar, ¿no? Y entonces, pues vi como una especie de nube. Y luego, pues ya dentro de esa nube, ¿no? Se iba poniendo cada vez más clara hasta que, pues, llegaron a aparecer imágenes. Antes de eso, Susana, cuando estabas viendo aquellas cosas, aquella nube y tenías esa sensación extraña que tú dices, ¿estabas despierta? ¿Las cosas eran como son ahora o eran de otra manera distinta, como cuando es en sueños? ¿Cómo lo compararías? Bueno, era un poco así como es la realidad, ¿no? No era así como en sueño. Y lo que pasa que tampoco era como ahora, ¿no? Porque salían como una especie de vías positivas, pero que tenían un relieve. ¿Era en esa nube? Sí, dentro de esa nube. ¿Y qué eran? ¿Qué veías? ¿Qué imágenes eran las que veías ahí? Bueno, pues la primera que vi, ¿no? Fue a mi madre en una cama, ¿no? Tumbada. Y que según creo me sacaron a mí, ¿no? O sea, sacaron a un bebé. Y luego ya pues iba viendo cosas que, no sé, no tenían importancia, ¿no? Pero lo iba viendo con todo detenimiento. ¿Y eso qué eran? ¿Escenas de tu vida? Esa primera fue el momento en que tú nacías y luego esas otras como diapositivas que tú dices eran otros momentos de tu vida. Bueno, yo creo que sí, que fue así porque luego, no sé, ¿no? Pues por fotografías que yo tengo de cuando era pequeña, pues sí, luego ese bebé era yo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se terminó aquello? ¿Siguió en alguna otra experiencia o te despertaste o qué es lo que sucedió? Bueno, no, es que se terminó cuando a mí me llevaban al hospital, ¿no? Y se terminó cuando a mí me ponen la anestesia y el médico me manda a contar, ¿no? Para dormirme. Pero es que luego vi otra como a la mitad, ¿no? Porque el médico pues ya me empezó a despertar. Esa especie de benévolo juicio se hace algunas veces en presencia de un ser luminoso. Unos lo identifican con un espíritu, otros con Jesús, pero en ningún caso su presencia impone otra cosa que no sea amor y paz. También son muchos los que ven en ese trance a sus amigos y a sus parientes muertos como si de alguna forma estuvieran allí para darles la bienvenida. Me sentía perfectamente, me sentía como en paz, como si viviera otra vida nueva. Era algo fabuloso que no te puedo contar. Además, en esos momentos se me reaparecían cosas, amigos míos.